El legado que nos dejan las figuras importantes de la medicina veterinaria, en especial la doctora Aline Chinaman de Aluja, la cual a su edad avanzada aún iba a los mercados a revisar el tema de bienestar animal. Y ella decía que más allá de las instituciones o de la academia, el campo era importante, salir a campo y ver las diferentes situaciones, principalmente con el tema de bienestar animal y con las investigaciones que ella hacía, en este caso cuando ella llevó la investigación de la cisticercosis en los diferentes lugares donde ella iba a hacer trabajo de campo. Desde Nayarit, la representante de las elefantes. Hola, buenas tardes, doctora Alina Luja. Aprovecho para enviarle una felicitación por sus 105 aniversario y también la felicito por colega como pionera en patología veterinaria y en el gremio veterinario. Estamos en la casa de la maestra Lynn con el hijo mayor, el ingeniero Andrés Aluja. Ingeniero, esta entrevista es para las 60 elefantes y la presidenta, la doctora Ruth Virochi. ¿Nos puede comentar algo que no sepamos al respecto de su mamá? No, con mucho gusto. Yo creo que es algo muy importante dentro de la vida de mi madre. Fue mucho la razón por las cuales la familia de ella llegó a México. Esto fue por dos razones. Una es, en 1928, ellos se trasladan a Suiza y la razón principal de eso fue porque mi abuelo, su padre, empezó a sentir que la situación política de Alemania iba a cambiar muy radicalmente. Entonces era cuando empezó el nacionalismo con Hitler y ellos, tanto mi abuela como mi abuelo, siempre habían estado muy en contra de ese tipo de movimientos. Entonces ellos se mudan a Suiza y mi abuelo empieza a buscar algún otro trabajo relacionado con la industria farmacéutica, como él había estado siempre acostumbrado a trabajar, y deciden ellos entonces irse a España. En España vivieron en Madrid y también pasaban algunos veranos en Tossa, en la parte de Cataluña. Y en esa época también empieza todo el conflicto de la Guerra Mundial en Alemania y en Europa, y pues España también empieza con toda esta situación con Franco, ¿no? Y los republicanos y los de Franco. Y ahí también mis abuelos estuvieron muy involucrados. Entonces tuvieron que huir de España, ¿no? Regresaron a Suiza y en ese entonces mi abuelo, aun cuando él ya había renunciado a su ciudadanía alemana, todavía era considerado como alemán, porque también había perdido su pasaporte español. Entonces realmente la opción que le dieron en Suiza es, bueno, si te quedas no vas a poder estar en libertad, y él es donde decide entonces buscar algunas otras opciones. El que era su secretario en los laboratorios de Alemania, en Beringsberge, estaba ya trabajando para esta compañía farmacéutica llamada Sandoz. Y él
sabía que había mucho interés por parte de los laboratorios Sandoz de desarrollar el mercado con México y Centroamérica, ¿no? Entonces vieron la opción de que mi abuelo iniciara todas estas actividades aquí en México, y mi abuelo llega a México en 1939 para empezar a desarrollar la compañía de Sandoz. Mi abuela con sus dos, con mi madre y mi tía, todavía se quedan hasta 1942, cuando ya llegan aquí a México. Pero mi madre ella sentía que su patria, vamos a decir, era Suiza, ¿no? Especialmente porque ella ahí tenía mucho contacto con los ganaderos, con los médicos veterinarios de la región, apoyaba mucho todas esas actividades, ¿no? Y ella es cuando ella decide estudiar, en ese entonces, no medicina veterinaria, sino agronomía, que era algo que ella estaba muy interesada en hacer. Inicia sus estudios, pero fue cuando se tiene que ir de Suiza para España, y en España después ya toman el abuelo, cuando toma la decisión de venir a México, ellas, mi abuela y mi madre y mi tía, regresan a Suiza, y de ahí es donde salen en 1942 para llegar a México. Ingeniero, ¿cómo fue un día ser hijo de la doctora Arlín como niño o como adolescente? Siempre fue para nosotros, pues yo siento que fue una infancia muy feliz, ¿no? Porque realmente mis padres, aun cuando los dos trabajaban mucho, siempre teníamos la compañía de nuestra nana, Mariquita, que pues siempre nos apapachaba mucho. Pero lo importante aquí, creo yo, fue que mi madre y mi padre, no, especialmente mi madre, porque mi padre, siendo médico ortopedista, tenía muchas emergencias y había momentos en donde no podía estar con nosotros, pero mi madre siempre tomaba el tiempo de estar con nosotros, de supervisar nuestras tareas, de llevarnos a clases de música, de natación. Esta parte siempre ella nos apoyaba mucho. Lo que hacía era, generalmente se iba muy temprano a la facultad, venía a casa, comíamos con ella, supervisaba toda la parte de las tareas y las actividades que teníamos que hacer, y después una vez que ya nos acostábamos también nos leía algún cuento. Entonces ella se iba nuevamente a trabajar cuestiones ya de la facultad. Fue una persona siempre muy estricta, ¿no? Teníamos compromisos que teníamos que cumplir en cuanto a que nuestro cuarto debía estar ordenado. Cuando empezamos a tener más animales en casa, también teníamos que nosotros participar en su cuidado, alimentándolos, ¿no? Cuando tuvimos caballo, pues era también ejercitarlos, ¿no? Entonces esa parte fue muy bonita porque, bueno, ella también con su amor a los animales, pues siempre andaba muy pendiente de lo que hacíamos y compartíamos mucho. Algo que también hacíamos mucho era salir al campo. Íbamos mucho a Salazar, y hacemos ahí excursiones en los bosques, ¿no? Con algunas otras familias que eran muy amigas de nosotros, ¿no? Y que pues a veces se juntaban grupos de 14, 20 chavos que andábamos ahí corriendo por los bosques, ¿no? Se hacían búsquedas del tesoro que organizaban también los padres, ¿no? Entonces eran momentos de mucha alegría y de mucha interacción entre las familias, ¿no? Y nosotros los chavos, y que pues para mí eso fue algo que yo disfruté mucho, que lo promovían tanto mis padres, sí, mi madre como mi papá,
y que nosotros disfrutábamos mucho esa parte. ¿Ser el hijo mayor era tener mucha presión? No, realmente no. Es decir, obviamente que yo también trataba de apoyar a ellos, ¿no? Con mi hermano Martín, 5 años menor, y mi hermana Evelyn, que 7 años menor, ¿no? Entonces, pero ellos, la gran, yo creo que el gran acierto que tuvieron mis padres es que nos tenían en escuelas diferentes y sí teníamos mucha convivencia entre nosotros, jugábamos y todo, pero también había muchos contactos con amistades, ¿no? Con los cuales también compartíamos muchas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que mis padres en eso también intentaron mucho el hecho de que tuviésemos nosotros la oportunidad de interactuar con otros niños, con otras familias, ¿no? Íbamos, por ejemplo, mucho a Acapulco también, ¿no? Y nuevamente, sí, esta parte de las excursiones dominicales, ¿no? Las lagunas de Zempoala también, ¿no? Entonces, fueron realmente épocas de juventud muy enriquecedoras, ¿no? Aquí en la casa, bueno, pues siempre había cosas que hacer porque también se invitaban a personas o amigos que tenían ellos. ¿Qué personas famosas llegaron a venir aquí? ¿Lo podría decir? Sí. Sí, como no, pues vino, por ejemplo, Siqueiros. También vino ¿Por parte de su papá o de la doctora? Por parte de mi padre. Siqueiros vino por parte de mi padre porque Siqueiros se rompió la muñeca cuando estaba haciendo el centro cultural de Siqueiros. Mi papá lo trató. De hecho, tenemos nosotros el yeso que pintó Siqueiros cuando sucedió eso. Había también un grupo de inmigrantes, músicos, ¿no? Un arquitecto también muy famoso que se llama el arquitecto Caspé, que venía. También pues tuvimos ahí algunos secretarios de Estado que venían acá, en fin, gente con las cuales nosotros podíamos compartir mucho y que aprendíamos mucho, porque pues después de las comidas siempre se hacían debates, ¿no? Donde tanto participaban los adultos como participaban los jóvenes, ¿no? Y eso pues creo que era una experiencia muy enriquecedora. I've got time, I've come a long way. 1,000